Bueno, soy creyente desde 1992, trabajando en el ministerio desde el año 2002, específicamente en el ministerio de parejas, principalmente con enamorados, novios, matrimonios y últimamente también desde que soy psicoterapeuta de pareja y familia, trabajando con familias, con crianza. Así es que hoy nos va a tocar tratar el tema crisis y resolución de la violencia familiar y vamos a trabajar algunas experiencias, no solo a nivel pastoral, sino ni tampoco solo a nivel psicológico, sino también a través de muchas experiencias de consulta que he estado teniendo tratando estos temas, no solamente con población creyente o cristiana, sino también con población no creyente. Tengo el privilegio de estar enseñando este curso ya me parece que este es el quinto año consecutivo que enseño este curso, y con cada uno de los años en los que hemos ido enseñando esta clase, se ha ido incrementando las investigaciones y también cambiando varios de los temas que se han estado dando. Así es que lo que estoy presentando en este ciclo, en este año, tiene un poco de lo que ya hemos trabajado alguna vez, pero tiene mucho de lo que son nuevas investigaciones en las cuales estoy. Actualmente estoy en formación de lo que se denomina terapias contextuales, donde me he especializado en terapias contextuales en estos últimos años. Entonces, mucha de la información que traigo no solamente es a nivel de mi país, sino también a nivel latinoamericano, con cosas que vamos a ir descubriendo y entendiendo. Dos cositas antes de iniciar la clase de hoy día y no cargarlos con tanta información acerca mía, sino acerca de lo que ustedes van a aprender. Dos cositas. Uno es que hay libertad de poder hacer preguntas o tener alguna inquietud, solo tiene que levantar la mano. Yo siempre digo cuando empiezo mis clases, en mis clases no me gustan usar el término interrupción, me gusta utilizar el término participación. Por tanto, aquí está prohibido interrumpir desde el enfoque de no, mejor no digo nada hasta el final. No, no, no. Si usted tiene alguna pregunta, trataremos de resolverlo en la medida que vamos desarrollando la clase, siempre y cuando esté relacionado con la clase, ¿ok? Porque también hay algunas preguntas que seguramente van a venir, que es común que ocurran, diciéndome, bueno, pastor, hermano, psicólogo, tengo un caso, pasa esto, pasa el otro, y si está relacionado con la clase, trataremos de resolverlo. Si es que está relacionado con otra clase que yo puedo indicarlo de todas maneras, eso lo vamos a ver en la semana 2, en la semana 3, etcétera. Lo vamos a ver de todas maneras. Usted solamente me tiene que hacer recordar para poder hacerlo. Así es que en esta sesión que vamos a tener hoy día no hay interrupciones, solo hay participaciones. Así que no se sienta incómodo de participar, solo levanta su mano virtual, o aquellos que tienen la cámara encendida levantan su manito, yo los puedo ver desde aquí y les doy el pase para poder hacer alguna pregunta o inquietud. Ese es número uno. Y número dos, por favor siéntase libre de poder compartir si hay algún caso que esté tratando. Recuerdo que en el ciclo anterior, en el diplomado anterior, hubieron casos no solo de los que compartían de otras personas, sino de sí mismas, ¿no? Abrieron su corazón y comenzaron a decir, eso me pasa, esto también me pasa, no sé cómo actuar, etcétera, etcétera. Entonces, mientras usted participe, va a ser muy, muy, muy importante el enriquecimiento de todos. Con cada participación que usted dé, todos nos vamos a enriquecer. Así es que no dude en poder compartir experiencias o aprendizajes, o tal vez añadir cosas que también usted ha aprendido en algún momento y que nos puede servir a todos los que estamos aquí presentes. ¿De acuerdo? Dedito arriba si usted me comprendió, si usted está de acuerdo. Excelente. Gracias a todos los que están entonces participando conmigo. Y gracias, Carol, también por eso también. Eso también me olvidaba, ¿eh? Si está con la cámara apagada, por favor ponga su dedito arriba para saber que usted está atenta a la lección. Yo voy a interactuar mucho con ustedes, no me voy a quedar solo hablando, voy a compartir, así es que los que tienen la cámara encendida es mucho mejor porque así nos conocemos y compartimos. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Seguramente usted ya revisó el sílabus, seguro ya lo ha tenido presente.
Así es que no le voy a dar muchas vueltas al tema del sílabus, ya usted sabe lo que vamos a tratar, principalmente cómo se originan las crisis dentro de la violencia intrafamiliar, sin dejar de lado las escrituras, y vamos a ver en la segunda clase, vamos a ver qué tipo de violencia familiar ocurría en contextos bíblicos, lo vamos a ver la próxima sesión. Se observan también algunos conflictos con respecto al maltrato, que a veces llegan a las familias llegan simplemente a ver, pero no, solo ha sido un empujón, o no, he estado molesto y por eso dije cosas, o también existe otra clase de maltrato psicológico que lo vamos a ver también acerca de la manipulación, que no solamente se da en los hogares cristianos. En una ocasión me invitaron a dar una conferencia en un grupo de pastores, y yo llevé justamente la conferencia que, bueno, aquí en mi país hay un poco de reconocimiento de esa conferencia, violencia familiar en contextos cristianos, así se llama, y lo primero que me cuestionaron fue el nombre, porque dijeron como, no, es imposible que en una familia cristiana pueda haber violencia. Y a través de la conferencia, parte de lo que voy a darles a ustedes, se mostró cómo bíblicamente la violencia está metida en las familias desde el inicio de la creación incluso, como lo vamos a ir viendo en su momento. Entonces, vamos a ver, y todo esto tiene que ver con las creencias que uno tiene, que también lo vamos a ver. Y al final vamos a dar algunas herramientas, obviamente de intervención primaria, para detectar e intervenir en casos de violencia familiar, eso ya en las últimas dos clases. Em, Tengo que mencionar que esta última em, este diplomado que estamos haciendo ahora, he tenido que reducir y sacarlo, como dicen algunos, la carnecita de todo lo que hemos podido compartir a lo largo de estos años, porque antes eran 8 clases y ahora entiendo que solamente van a ser 5 clases. Así que he reducido mucho de lo que estoy dando, está siendo mucho más puntual para poder organizar mejor el tema y dar lo que vamos a compartir. Muy bien, la sesión de hoy, ¿qué vamos a tratar? Principalmente las crisis de la convivencia familiar ocurridas por pandemia, en pandemia y post pandemia, como lo vamos a ver más adelante. Las definiciones acerca de lo que significa y lo que no significa violencia familiar y los tipos de violencia que existen en la actualidad, junto a las llamadas nuevas familias que existen. Así es que, si hay algo que compartir, vamos a empezar entonces con libertad a hacerlo. Muy bien, empecemos primero entendiendo la crisis de la pandemia. No vamos a ahondar mucho en ello. Felizmente y gracias a Dios ya pasó lo más peligroso. Solo destacar la cantidad de personas que lastimosamente terminaron falleciendo, pero que, como lo vamos a ver también en algún momento, no quiero polemizar con el tema, pero incluso con toda la gente que se ha muerto por COVID y cuántas familias han sido heridas, no llega a alcanzar la cantidad de abortos que existen a nivel mundial con respecto a las muertes de, en este caso, pequeñitos que no tienen quien les defienda, ¿no? Pero esta condición de cantidad de muertes que ha habido, no solamente ha sido un problema con la persona que murió, sino con la familia que quedó. La crisis producto de la pandemia ha generado un nivel de convivencia familiar muy afectada en diferentes ámbitos de su vida, en diferentes ámbitos, empezando por la salud física, la salud emocional, la economía, tanto individual como familiar, se ha afectado la educación, se ha afectado, y sobre todo, que es lo que vamos a ahondar en este tiempo, el problema de la interacción familiar. La pandemia logró que pudiéramos nosotros darnos cuenta de dos cosas. Uno, que la gente que ya tenía problemas antes de la pandemia a nivel de familia, de las parejas que ya tenían problemas, terminaron divorciándose. Y muchas parejas que intentaban recuperar su relación a pesar de que tenían algunas dificultades y se dedicaban a poder tratarse, la pandemia ayudó a terminar que la relación se fortaleciera.
Por tanto, la pandemia ayudó a que podamos descubrir cuál es el interior de cada familia, lo que estaba pasando en cada familia. Hubieron muchos divorcios, pero también hubieron muchas reestructuraciones incluso familiares. Muchos niños se alegraban de tener a sus padres cerca y muchos padres se sorprendían de saber todo lo que la esposa hacía en casa mientras ellos trabajaban todo el día. La pandemia logró sacar muchas características a nivel familiar que no se conocían. También, lastimosamente, generó muchas condiciones psicológicas, como lo vamos a ver a continuación. Algunos efectos psicológicos post-pandemia. Primero que nada, existen dos términos que me gustaría que usted aprenda: lo disfórico y lo eufórico. Un aspecto disfórico significa que genera malestar a la persona. Una disforia significa que la persona se siente mal por sentir lo que siente. Todos nos sentimos mal en algún momento, pero esta disforia hace que la persona sufra por lo que siente. Mientras que la euforia es lo contrario, más bien es, ya no me siento mal por sentir lo que siento, sino que me siento muy bien de sentir lo que siento. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿La pandemia va a hacer que gente se sienta bien? Sí, muchos niños se sintieron felices de tener a sus padres cerca. Insisto, padres de familia que nunca valoraban la labor, por ejemplo, de casa de la madre de familia o ambos cuando trabajaban fuera del hogar, estando en casa se convirtió en una condición sumamente importante. Dentro de lo bueno, pero dentro de lo malo, pues generó toda una serie de cambios. Uno de los trastornos más comunes en estos tiempos es el trastorno de ansiedad, que no es solo preocupación constante. Como lo veremos más adelante, la ansiedad es una condición que tiene el ser humano presente toda su vida. La ansiedad es una respuesta natural del ser humano, pero que se vuelve un trastorno, se vuelve algo que nos afecta cuando interrumpe nuestras vidas. La emoción base de la ansiedad es el miedo, y el miedo es una emoción natural creada en el ser humano. No es que el miedo haya sido algo desproporcionado o algo creado por un enemigo. No, 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 no. Todos nacemos con temor, pero tenemos que saber si ese temor llega a interrumpir nuestra vida o si sirve más bien para enfrentarnos a algo que tenemos que afrontar en la vida. Por tanto, esta ansiedad, este miedo de lo que pueda ocurrir respecto a la enfermedad, que generaba angustia, que se alimentaba de la incertidumbre, que provocaba nerviosismo, lo que hacía que llevara una actitud crítica, irritable, todo se concatenaba. Y muchos de los que sufrían ya de este trastorno de ansiedad, de los que estaban teniendo estos temores complicados, intensos, la pandemia lo desencadenó mucho más. Así como también en la ansiedad existe el temor como emoción base, en la depresión su emoción base es la tristeza. Gente que estaba angustiada por el miedo de lo que podía pasar, terminaba sufriendo el dolor de la pérdida de algún ser querido o incluso de alguna persona muy, muy cercana a ellos que le generaba tristeza. Y la tristeza acumulada termina generando apatía y depresión. El desgaste emocional, el sentimiento de agobio, el estrés no solo económico, sino también familiar, emocional. Muchas parejas a quienes atendí en ese periodo de tiempo venían con crisis de no saber qué hacer con sus hijos. Una señora me decía justamente, ya no lo soporto, ya no sé qué voy a hacer, no puedo manejar a este niño. Está todo el tiempo insistiéndome en querer hacer lo que él quiere que juegue todo el día con él y yo tengo que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ella no podía soportar este estrés, terminaba castigando al niño con golpes. ¿Qué edad tenía ese niño? 2 años. 2 añitos y ya estaba quitándole la paz, decía ella, a su vida, porque no sabía cómo manejar toda esta situación de frustración, lo que lleva a muchos a tener sensaciones de irrealidad. La sensación de irrealidad es básicamente la idea confusa de qué me está pasando, no sé qué estoy teniendo, no sé qué me está ocurriendo, y entonces comienzo a crear
una realidad diferente a nivel mental. Entonces, estoy con mucho trabajo, pero prefiero estar viendo TikTok o viendo mis redes sociales o haciendo algo que me haga evitar ese malestar que me provoca el estrés. Tengo a una familia que atender, pero hay otras cosas más importantes que son para mí, como es mi trabajo, mis labores, mis estudios, mi dedicación a alguna determinada situación, que me hace vivir la irrealidad de que soy feliz porque atiendo en la iglesia, porque tengo buenas notas en la universidad, porque en mi trabajo me han subido de puesto, pero en casa nadie me respeta, nadie me da mi lugar, no me siento reconocido, pero en otros lugares sí. O como gente que se siente reconocida en la iglesia porque tiene un liderazgo, pero en las labores o en casa o en los amigos del barrio, incluso cuando lo ven como el vecino raro que sale todos los domingos con saco y corbata y un libro bajo el brazo, es el amargado del barrio, es el iracundo, el irritable, el solitario, el que no habla con nadie, pero en la iglesia es la estrella máxima. Todo eso es parte de una sensación de irrealidad. Vive desconectado de la realidad que le rodea, producto de la ansiedad, la depresión o algún otro trastorno psicológico que puede estar viviendo. Todo esto causa el malestar en el individuo y no le permite conectar de manera saludable con los que están a su alrededor. Mientras que esta sensación más bien eufórica hace que la persona se sienta con mayor entusiasmo, con felicidad y júbilo. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, por la pandemia, mucha gente que trabajó con estos medios tecnológicos que no tenían, permítame el término, no tenían plata ni ingresos durante el tiempo en que trataban de hacer las cosas antes de pandemia, después de la pandemia se comenzó a subir su incremento salarial producto de esta labor tecnológica a la que fuimos obligados a estar todos. Es más, mucha gente tenía miedo de ir al psicólogo porque escuchaba la palabra psicólogo y automáticamente decía, ¿yo por qué voy a ir? Yo no estoy loco o yo no estoy loca. Y se dieron cuenta que la salud psicológica, al igual que la salud física, es tan importante en nuestras vidas que merece también tener atención. Ni se imaginan cuánta cantidad, y creo que tengo una estadística más adelante sobre eso, de pastores que han caído en depresión, incluso en el suicidio, por condiciones de niveles elevados de estrés o por tener una depresión crónica o una depresión clínica mucho más aferrada a ellos que no pudieron de alguna manera sobreponerse. Entonces, así como han habido estados de intenso malestar, también han habido estados de intenso bienestar, de positivismo, de la gente que dice, sí puedo salir adelante, o que tratemos de lograr cosas o piensen lo bueno, nada más. Ese positivismo que a veces también ha sido en niveles extremos, termina siendo una condición que interrumpe la vida, ¿no? Gente que está enferma, por ejemplo, y que prefiere usar su fe para decir que todo lo puede en Cristo y que no hay enfermedad que toque a su pueblo y que no merece ni ir al médico ni confiar en las pastillas porque eso no es ni bíblico ni tampoco es parte de su fe. Y deja de tomar su medicación y termina en un estado peor del cual había empezado. Todo esto por la euforia de creer que todo está perfecto, que todo es bueno, que a ella o a él no le afectará nada. Sí, ha habido mucha gente que ha preferido no ponerse las vacunas dentro de la pandemia y gracias a Dios han podido salir adelante. Y hay otras que no. Hay otras que por no ponerse la vacunas terminaron envueltas en un problema mayor y terminaron con estos efectos secundarios de la pandemia. Entonces, miren cómo estas condiciones a nivel individual han afectado. Ahora, muchos problemas de pareja no son problemas de pareja, son problemas personales llevados a la vida de pareja, como lo que está pasando en esto. Situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, de angustia, terminan generando un estrés emocional que hace que la persona se sienta tan mal y termina interrumpiendo
sus relaciones interpersonales. El miedo, la pena máxima de no poder despedirse de sus familiares, el quehacer incrementado dentro del hogar, porque ha habido mucha gente que se dio cuenta que en su casa había más chamba que en la chamba, había más trabajo que en el trabajo, lo que llevó a muchos a aislarse socialmente. Muchos adolescentes terminaron aislándose de sus propias familias. Dentro de la propia casa, niños y adolescentes que en medio de la pandemia y aún post pandemia se han quedado aislados en su cuarto, sin querer salir, almuerzan allí, cenan allí, toman desayuno cuando lo hacen allí, cuando el padre o la madre le toca la puerta no quiere abrir, se aísla, su mundo se ha vuelto un mundo virtual, ya sea por videojuegos o por redes sociales o por una condición que en inglés se le llama FOMO, que es una perturbación o el miedo a perderse algo de la vida virtual que está pasando. Tiene miedo a eso que está perdiéndose. Y por eso está cada 3 minutos, cada 2 minutos en algunos países, mirando el celular a cada instante. En su mente se imagina que hay notificaciones constantes y eso hace que vuelva al celular y vuelva al celular y vuelva al celular. Eso ya se ha vuelto un trastorno incluso, psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque deja de vivir su vida real y empieza a vivir su vida virtual. Todo eso al interior del hogar. ¿Y qué hace papá y qué hace mamá? Bueno, algunos tienen una respuesta totalmente pasiva diciendo, bueno, es así, pues él es así, no lo podemos cambiar, ya le hemos dicho que salga, pero no sale, ya lo hemos llevado a la iglesia, pero no quiere ir, ya hemos hecho todo lo posible, pero no me hace caso. O se van al otro extremo de las respuestas agresivas, donde los obligan a salir, los mandan a la iglesia o al ministerio de jóvenes o adolescentes a regañadientes, les obligan a estar haciendo cosas que ellos no quieren y si no lo hacen les terminan castigando incluso de forma física, como lo vamos a ver más adelante en cierto modo. Entonces, miren cuántas cosas puede pasar a nivel de la persona y de su interacción. La calidad afectiva de las relaciones también se ve afectada. La gente ya no se acaricia, las niñas o adolescentes no logran diferenciar entre lo que es un toque sexual y lo que es una caricia tierna. No lo logran identificar, no saben cuál es la diferencia y por eso se acostumbran a tener toques sexuales y no a saber o a experimentar caricias tiernas, que no tengan una connotación sexual necesariamente. ¿Y por qué? Porque obviamente no saben qué significa eso. Tal vez en casa nunca lo han vivido y por eso es imposible poder tener esa diferencia, porque no hay forma de haberlo aprendido. El tema de la infidelidad y los divorcios ha sido bárbaro en este tiempo. Se ha incrementado tanto. La infidelidad es considerada trauma para una persona que ha vivido la infidelidad. Es considerada un trauma porque se trata con técnicas o un tratamiento como si fuera un estrés postraumático. En otras palabras, como si fuera una condición en que la persona haya sufrido un nivel de violencia tan extrema que le genera perturbación constante en su vida. Y muchas infidelidades no son por causa de una tercera persona involucrada, no son por causa de haber sido engañado o engañada por alguien, sino generalmente la infidelidad termina siendo consecuencia de una separación y no la causa de una separación. ¿Por qué digo consecuencia? Porque es parte de el distanciamiento emocional que solemos tener. Permítame, con mucho respeto, usted ve mi ventanita y ve que alrededor de mí hay otras ventanas. Si usted y su pareja están en el centro de esta ventana, imaginemos que alrededor de la ventana hay mucha gente, usted se va junto a su pareja a algún lugar y seguirá estando al lado de ella o de él, trabajando en equipo. Y no me refiero solo al aspecto físico, de ir juntos a todos lados, no, me refiero al aspecto emocional.
y bíblico de convertirse en una unidad. Y los dos serán como una sola carne. En esa unidad, como uno solo, estamos en los lugares a donde vayamos siempre como uno. Pero cuando nosotros nos conocemos, estamos juntos, pero nos vamos separando, nos vamos distanciando, ojo con esto, alejarse significa acercarse. Yo me alejo de mi pareja y automáticamente me acerco a alguien más. Y no solo a personas, ¿eh? Hay personas que les son infieles a la pareja con el trabajo, con los hijos, con el ministerio, y se aleja de su pareja. Se aleja de su pareja para cuidar la pareja de otros. Así empieza la infidelidad. Como alguna vez escuché a un pastor decir, cuide a su familia y deje de estar cuidando la familia de otros. Claro, en el apoyo pastoral es importante tomarse el tiempo para cuidar familias, pero algunos le son infieles, decía un pastor, algunos le son infieles a su esposa con la esposa de otro, en especial la de Cristo, porque Cristo tiene la novia, que es la iglesia, y dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a la iglesia más que a su propia familia es un acto de infidelidad. Si tiene que ocultarle algo a su pareja, que usted está haciendo a ocultas de ella, para que no se entere, para que no sepa, para que no reniegue, para que no se ponga nerviosa o para que no me reclame, ya es un camino hacia la infidelidad porque está separándose. Separarse es alejar, alejarse es acercarse. Me alejo de alguien y estoy cerca de alguien. Si me alejo de estas personas que están alrededor de mí, me voy a acercar a la que esté conmigo. Lastimosamente, muchas parejas comienzan a distanciarse y no solo se distancian, sino que voltean sus prioridades. Comienzo a priorizar a mis hijos, comienzo a priorizar el trabajo y quedo espalda con mi pareja. Empezamos así, nos distanciamos y nos volteamos. Viene la crisis como una crisis de violencia familiar y recién, ¡pum!, nos volvemos a mirar. ¿Y cuál es nuestra labor terapéutica? Acercar a la pareja nuevamente, si es que ambos están de acuerdo. Entonces, todas estas condiciones hacen que la situación familiar se vea en crisis, comience a vivir estas experiencias críticas. ¿Me estoy dejando entender hasta aquí? Dedito arriba, por favor, si me estoy dejando entender. ¿Alguna pregunta, inquietud antes de avanzar? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok, seguimos avanzando entonces. Voy a hacer una consulta, Sí, disculpa. adelante, por favor. Adelante, no hay Sí, a la problema. hora que estaba hablando usted de las experiencias de los niños, ¿no? En que de repente son los tocamientos, ¿no? Que habló, ¿no? Eso depende del padre, de la madre, conforme a un hijo o a una hija es diferente. O sea, ¿de quién depende eso? Que ellos no busquen o no confundan ese cariño. Por ejemplo, si es una hija, ¿de quién depende, no? ¿Del Ok, papá, de la mamá? ok. Vamos a hacer una cosa aprovechando que usted me está preguntando eso. Todos, por favor, muéstrenme su dedo índice. Todos, por favor, los que tienen la cámara encendida. ¿Sí? Dedo índice. ¿Cuál es el dedo índice? Ah, ya se olvidaron. ¿Cuál es el dedo índice? El dedo índice es este, el que indica. ¿Por qué la gran mayoría cuando dije muéstrame su dedo índice, todos hicieron así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted hizo lo que me vio hacer, no lo que me escuchó decir. Esto es lo que pasa en casa con los ejemplos de el hogar. Usted me pregunta, ¿quién debió ser el que toque primero, el papá, la mamá, o el que enseñe esto, la papá, la mamá? No, los padres enseñan aunque no quieran enseñar. Los valores, por cierto, déjenme aclarar esto muy rápidamente, los valores no se enseñan. Los valores se aprenden aunque usted no quiera enseñarlos. Si papá nunca abraza a mamá, ¿dónde está el registro para el niño de lo que significa un abrazo? Si papá es tosco con mamá, ese registro quedará grabado en la mente de esos niños y cuando crezcan lo aplicarán porque es un registro quedado en su interior. Que mamá se vuelva
agresiva con papá verbalmente o físicamente, es el registro que quedará en la mente de sus hijos cuando crezcan. Y usted o alguien les dirá, oye, muéstrame tu dedo índice, y ella hará lo mismo que ve en la otra persona porque lo aprendió así. El aprendizaje vicario se llama esto. Es una manera en que los hijos aprenden de los padres, aunque el padre o la madre no quiera enseñarles. Ahora, usted me podría decir, pero entonces, ¿qué pasa con las familias separadas? Pues aprende solo de la que se queda o del que se queda con el niño. Y de los adultos que están alrededor. Muy pocas familias viven solo con papá o con mamá solamente. No, la mayoría vive con papá a solas o con mamá a solas, pero también está la abuelita que lo cría, la tía que lo cuida, la hermanita mayor que con 12, 13, 14 años lo está cuidando, y esas experiencias de esos adultos en casa terminan siendo el aprendizaje vicario para el niño o la niña. ¿Me dejo entender? Y déjenme decirles que la violencia también se enseña. La forma en que respondemos a lo que estamos viviendo es parte del aprendizaje. Curiosamente, ahora que estás mencionando esto, vamos a continuar viendo esto. La Organización Mundial de la Salud definió o clasificó la violencia de acuerdo a las condiciones que puede afectar a la persona. Existe lo que se llama la violencia autoinfligida, que está principalmente clasificada a las personas que tienen lo que se llama un comportamiento suicida. ¿Cuál es la diferencia entre una ideación suicida y un comportamiento suicida? Uno tiene una idea de querer desaparecer o morirse, y el otro lo ejecuta. El que la ejecuta tiene un comportamiento suicida. El que solo tiene ideas, que a veces se manifiesta con la simple frase de, ay, ojalá pudiera dormir y nunca más despertarme. O aquella frase que dice, ah, Señor, por favor, llévame pronto. Por algo Dios, por algo Pablo dijo que para él el morir era ganancia. Uno podría decir, ah, pero eso es algo que lo decimos en broma. Sí, pero muchas veces la broma encubre una realidad interna que es difícil de contar, porque cuando la cuentas, automáticamente viene la condena. ¿Cómo vas a estar pensando eso, hermano? ¿Tú no sabes que el peor pecado es el suicidio? Además, el que se suicida se va directo al infierno sin escalas. Entonces, al malestar propio de querer luchar con su dolor y no tenerlo, le agrega un nuevo dolor que es la condena eterna. Por eso se llama violencia autoinfligida. La persona se violenta a sí mismo porque no sabe cómo manejar el dolor que tiene. Por eso son las autolesiones. No sé cuántos conocen, pero hay muchos jóvenes y adolescentes y también personas adultas que cuando están bajo estrés o en una condición de mucha rabia, de mucha impotencia, terminan cortándose. Y terminan cortándose porque no saben cómo manejar esa impotencia. Luego tenemos la violencia interpersonal. Dentro de lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy, pertenece a este tipo de violencia. Es una violencia interpersonal, donde está la violencia en familia o grupo familiar, que a diferencia de la pareja, hay gente que es muy cuidadosa con sus hijos, pero muy agresiva con sus parejas. Está también la violencia hacia los niños o hacia los hijos, y es sumamente amoroso o amorosa con su pareja. Y está, aunque no lo crean y con mucho dolor tengo que decirlo, un porcentaje que se está incrementando, la violencia a los ancianos. Hijos que no tratan a sus padres o abuelos con dignidad, con ternura, con amor, sino que los maltratan y a veces hasta los abandonan. En mi país no se imagina la cantidad de viejitos que hay en la calle vendiendo caramelos
o limpiando lunas de autos, o recogiendo botellas de plástico de la basura para poder cambiarlo por algunos centavitos y poder tener algo que comer. El abandono es una muestra de violencia familiar hacia los padres, cuando son hacia los padres o hacia los hijos o hacia la pareja también. Así es que también es clasificado como una violencia. Pero también existe la violencia comunitaria. Esta violencia que se ejerce hacia las amistades, como el bullying, por ejemplo, en el colegio, o a extraños, como los robos o aquellas acciones violentas, terroristas que pueden haber en algún momento. Eso también entra a una condición ya de violencia colectiva a nivel social, como el terrorismo que les mencionaba hace un momento, a nivel de política. Hay una condición de violencia política cuando las leyes se dan en función de quién está detrás de esa ley, ¿no? Una violencia política, por ejemplo, vivida, es aquella donde antes no se podía permitir que una mujer esté en el Congreso o en el Senado, no sé cómo se le llama, en ciertos lugares de poder a nivel institucional, a nivel político. Ahora ya felizmente está abierto, pero todavía hay condiciones en las que a la mujer se le ejerce violencia a través de estos actos, como lo vamos a ver más adelante. Y también está la violencia económica, que me gustaría definirlo luego con algunas definiciones que vamos a ir viendo en el camino. América Latina registra alrededor de 3.800 feminicidios en el 2019. Según estas cifras preliminares, ha aumentado un 8% respecto al año anterior. En México se reportaron entre 2019 alrededor de 3.200 feminicidios. ¿Por qué lo pongo esto acá? Son estadísticas antiguas, ciertamente, pero lo pongo porque es una manera en la que se ha identificado las muertes de algunas mujeres provocadas principalmente por sus parejas. A eso le han llamado feminicidio. Y digo que lo han llamado porque en realidad no es el concepto más adecuado. No hay hombres persiguiendo mujeres para matarlas por el hecho de ser mujeres. No. Hay hombres celosos, impulsivos, agresivos que terminan matando a su mujer por celos o por impotencia o porque se les pasó la mano o porque tiene algún trastorno mental y no se ha dado cuenta. Pero así como hay hombres que hacen lo mismo, hacen esto, hay mujeres que hacen lo mismo. Y para ellas no hay un término de masculinicidio, pero lastimosamente hay condiciones sociales en la actualidad en donde mujeres terminan matando literalmente al marido, ya sea porque se estaba defendiendo, entre comillas, o porque también tiene celos, o porque también es impulsiva, o porque también tiene eh, un trastorno mental que no ha sido tratado. Y no solo en parejas heterosexuales. Incluso hay mayores tasas de violencias en algunas comunidades homosexuales. No en todas, no en todas, para sorpresa de muchos, pero sí en algunas. De hecho, la violencia heterosexual es mucho más alta que la violencia homosexual. Julio nos escribe que no se permita a la mujer ser pastora en una comunidad es violencia colectiva. Yo te doy otro término, mi estimado Julio, que no lo ha usado la Organización Mundial de la Salud porque es una organización mundial para la salud que ellos conocen, pero la salud que nosotros predicamos, y vamos a verlo en la segunda sesión o en la tercera sesión, incluye el aspecto espiritual, y esto está relacionado con lo que se llama una violencia religiosa, que no solamente es por no permitir a una mujer ser pastora en una comunidad, sino incluso a obligar a algunas personas o feligreses a que hagan algunos actos obligados por el pastor para lograr obtener algún resultado que el pastor quiera, ¿no? Hacerlo de forma obligada, insisto. Vamos a ver más adelante algunas definiciones, ¿ok? Continuemos. Ahora, ¿qué significa la violencia familiar? Según la Organización Mundial de la Salud también establece algunos conceptos importantes, como por ejemplo el que
sea cualquier acto de agresión que se produzca dentro del hogar, se le llama violencia ejercida en el terreno de la convivencia, que puede ocurrir por parte de uno de los miembros contra otros o contra todos ellos. No es solamente la violencia del hombre contra la mujer, como se ha creído o como se ha promovido en este tiempo. Es una violencia incluso de hijos que tienen contra los padres. Un padre de familia me comentaba la impotencia que sentía de que su hijo le había dicho que si quería que vaya a la iglesia le tendrían que comprar unas zapatillas de marca, que no bajaba alrededor de los 200 o $300 que él había considerado que se lo merecía. Entonces, si tú quieres que yo vaya, me tienes que comprar. Y eso también es una forma de violencia. Perdón, Gladys escribe que se debe trabajar con los padres de manera preventiva para evitar que los adolescentes se autolesionen. Dentro de la sesión 4 vamos a trabajar estrategias de prevención, o la 5 me parece que es, estrategia de prevención, pero sí, desde ya te puedo decir que una de las cosas que necesitamos enseñar desde ahorita es lo que yo lo llamo la alfabetización emocional. O sea, ahorita todos somos analfabetos emocionales. No sabemos ponerle nombre a lo que sentimos y por eso utilizamos otros recursos como la autolesión para expresar una emoción que no sé cómo decirla en palabras. Entonces, hay que alfabetizar a nuestros hijos emocionalmente. Y para que ellos puedan ser alfabetizados, ¿quiénes creen que deben empezar siendo alfabetizados? Nosotros, ¿no es cierto? Entonces, aprenda usted a ponerle nombre a lo que siente, ponle un término a lo que sientes y trata de experimentarlo y saberlo reconocer para poder enseñarlo. Y de hecho, uno aprende más enseñando que aprendiendo. Así es que mientras usted enseñe esto que usted está aprendiendo aquí, va a aprender mucho más todavía. Así es que ese es un punto importante, alfabetizar emocionalmente a nuestros hijos. En el tema de las definiciones sobre violencia, incluye casos de violencia contra la mujer o violencia contra el hombre, que también existe, maltrato infantil o violencia contra los padres o progenitores, como lo hemos venido viendo, ¿no? Dentro de nuestra ley peruana existe lo que se llama la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Incluye la violencia a la pareja, violencia hacia los hijos y violencia hacia los progenitores. Y un poco, no sé si cada país tiene definitivamente sus propias definiciones, pero es importante, ya que estamos de diferentes países, conocer un poco la condición que existe alrededor de la violencia familiar. La ONU indicó que a escala mundial existen un 35% de mujeres, 35% de mujeres que ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja íntima o incluso violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. Ahora, permítame decirlo, ¿a qué edad empieza, o les pregunto a usted, ¿no? ¿A qué edad es que uno se empieza a enamorar? ¿Alguien tiene una idea? ¿A qué edad uno se enamora? ¿A los 20, 18? Abra su micrófono si desea. Desde muy pequeñito, ¿no? El primer amor suele ser sus papás, no lo sé. Ok, ¿y un amor romántico a qué edad será? Yo creería que a partir como, no sé, 10, 11 años, puede ser muy pequeño. Ok, Sí, ok. no, aquí sí. Muy bien, Carol y Diana, gracias por sus aportes. Estadísticamente se ha encontrado que el primer amor se vive a los 14 años y la primera señal de violencia a los 16. Estamos hablando, si me permiten, hermanos, hablando eclesiásticamente del ministerio de adolescentes. ¿Cuántas veces hablamos del tema del amor en el ministerio de adolescentes? ¿Cuántas veces nos permitimos tener charlas para hablar sobre este tema? No para negarlo, no para decir que eso está prohibido y que no puede haber ese tipo de relación. Bueno, se los diré muy claramente. Muchos padres de familia me dicen, pero ¿cómo es que a los 14 años? Yo no le voy a permitir a mi hijo hasta los 21, dicen algunos. Pero
aunque usted no se lo permita, ellos ya están teniendo estas experiencias de vida. Y no podemos andar en la vida con los ojos tapados, mis hermanos. Tenemos que saber cómo tratar. Por tanto, ¿por qué es esta versión de 35%? Porque el inicio de la violencia no se da cuando la persona tiene una pareja, sino cuando se está preparando. Los juegos de los adolescentes suelen ser toscos y los comienzan a vivir y experimentar tan cotidianamente que cuando ya tienen pareja, imaginan que es parte de la vida de pareja. Diana, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, era eso lo que te iba a decir. Los chicos ahora tienen noviazgos a muy temprana edad y el tema de la violencia entre ellos es muy común. Uf, No, incluso ya no solo se ve violencia. En mi época yo veía que alguna de mis amigas era golpeada por su novio. Y pues estábamos las demás, oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Se empendejó? ¿Qué le pasó? Pero ahora son chicas pegándole a sus novios también exacto, y exacto. chicos devolviéndolo. O sea, ahora se volvió común con este tema del feminismo y todo este boom de empoderar a la mujer, que bueno, que está bien que hay unos campos en los que no se le reconocía, bueno, todo eso no lo vamos a negar. Se convirtió en que mejor te pego yo primero porque boba no soy. Y se está viviendo eso. Ciertamente, Diana. Por eso es que la violencia está en todo sentido. No solamente es de un género con el otro género, de un sexo contra el otro sexo. No, es en todo sentido. Carol, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Estás con el audio apagado, Carol. No te logramos Ya, escuchar. Ahora sí, perdón. no hay Es problema. que me llamaba la atención lo que tú decías ahorita, porque no solo ahora yo parte de un testimonio propio, yo me enamoré cuando tenía 13 años y o sea, dentro de lo que uno percibe en esa época como amor, recibí muy malos tratos, golpes, malas palabras, bueno, que luego ya muchos años después pude deducir que venía también de cosas familiares, de padres separados, bueno, en fin, muchas cosas. Pero sí me llamaba la atención lo que tú decías, porque uno logra como decir, esto hace parte del amor, esto hace parte de mi relación, entonces, y vive uno enamorado de algo que le está haciendo mucho daño. Es más, duré muchos años enamorada y casi me caso. Entonces yo decía después, decía, ¿cómo podía yo hacer eso? Pero es tanta la falta de conciencia en esa edad y después que uno logra todo meterlo en un mismo lugar y decir, esto es amor y así será que me van a tratar. Gracias. Exacto. Excelente, Carol. Gracias a ti más bien por ese gran aporte, porque esto refleja lo que estoy intentando decir, que, miren, según las investigaciones, algunos estudios, muchas investigaciones han hablado de esto, el mejor momento para cambiar una cultura es la adolescencia. El mejor momento para cambiar toda una cultura nacional es la adolescencia. Por eso que están tan aferrados de poder ir a los adolescentes con este tipo de información y tanta cosa que está pasando en este tiempo. Pero vamos a ir entendiendo poco a poco, no me quiero adelantar, tengo muchas cosas que compartirles al respecto, sobre todo, solo para terminar el tema del enamoramiento, yo siempre me gusta tratar con los jóvenes estos temas y yo empiezo a hablar del, si ustedes, permítanme, parten la palabra enamoramiento y comenzamos a seleccionar las letras, se darían cuenta que dirían en amor a miento. Y es algo que yo le digo a los jóvenes. Vamos a hablar acerca del en amor a miento, porque todo en ese tiempo es mentira. Y porque todo lo que siente la persona de enamorada no es una cuestión del amor, es una cuestión de las hormonas. Yo no lo llamo enamoramiento, lo llamo hormonamiento. Y si un adolescente no reconoce qué es lo que le dice sus hormonas y qué es lo que le dice su conciencia, va a perder la oportunidad de protegerse y proteger a los suyos. Y como muy bien lo decías, Carol, uno lo tiene tan metido con el amor que asume que seguramente eso es parte del amor. Entonces, porque lo amo,
le voy a tener que dar la clave de mis redes sociales o voy a tener que aceptar mandarle una foto para que sepa dónde estoy o mandarle mi ubicación para que sepa dónde estoy. Y todo eso, ahora con la tecnología se ha incrementado mucho más, todo eso es parte de la violencia. Una de las cosas que justamente hablando de lo tecnológico decía la ONU es que dice que el número de llamadas telefónicas para buscar asistencia sobre violencia se quintuplicó en algunos países. Todo en el tema de la pandemia. La pandemia, insisto, ha dejado ver la realidad que hay en el mundo. Cada día, y ojo con esto, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Cada día, 137 mujeres. Las estadísticas del suicidio dicen que cada 40 segundos una persona está muriéndose en el mundo. Cada 40 segundos una persona está muriendo por suicidio. Menos del 40% de las mujeres que han experimentado violencia buscan ayuda, algún tipo de ayuda. Y aquí hay una investigación importante que se hizo aquí en nuestro país, que encontraron que de 10 mujeres, 6 buscaron ayuda de violencia con sus pastores. 6 de cada 10 mujeres habiendo sido violentadas buscó ayuda en sus pastores. ¿Y sabe cuál es la estadística de hombres? 7 de cada 10. O sea que hay más hombres buscando ayuda por violencia que mujeres. Pero ¿cuál es la ayuda pastoral frente a esta situación? Eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Pero una de las cosas que más me ha dolido en alguna ocasión saber es conocer el caso de una mujer que fue a pedir ayuda al pastor porque su esposo la golpeaba. Y la respuesta pastoral fue, hermana, tiene que seguir ayunando y orando porque seguramente no se está sometiendo a su marido. Y por eso él actúa como actúa. Esta hermanita llegó a consulta muy dolida, no solo por la violencia que el marido le daba, sino también por la violencia que recibía de la iglesia. Hay una necesidad importante, hermanos, de tratar estos temas. Por eso yo admiro y me alegro de tenerlos aquí, porque esto es parte de lo que necesitamos hacer. Ojalá esto se reproduzca en otros lugares, en los lugares donde usted esté, porque necesitamos aprender a tratar estos temas de manera pastoral, pero también de manera científica, y no solamente de manera a través de nuestras creencias. Anita, veo tu mano levantada. Adelante, por favor, Anita. Lo que usted decía, profesor, yo tengo un amigo que su esposa le fue infiel y él le dio otra oportunidad, volvió, estuvo una semana y otra vez se fue de la casa, ¿no? Entonces él se fue a sus pastores y deshecho, mal, y los pastores le dijeron, mira, tienes que ayunar, orar por ella, asistir, ¿no? Entonces él, como es mi amigo que nos hemos criado, nos hemos conocido desde la niñez, hemos estudiado en el mismo colegio, me decía, mira, Ani, utilizó una palabra, ¿no? Es una estupidez que realmente me digan, solo ayuna, ora y asiste a la iglesia. Yo necesito algo más que eso, ¿no? ¿Qué hago? Decía él, ¿no? O sea, ¿qué hago? Solamente recibo de mis pastores ayuna. Si todo eso hice cuando la primera vez, pero tengo que seguir haciendo, porque no, a veces la iglesia o los pastores no están preparados eh, en otras áreas y solamente vemos a la persona como el área espiritual, más no vemos la parte emocional y no le tratamos al hombre, al cristiano, a la mujer como un ser integral, sino solamente iglesia espiritual, y desconocemos muchas veces lo que estamos aprendiendo, ¿no? Eso. Excelente, Anita. Excelente, Anita. De verdad, te agradezco por tu participación en ese sentido. Ciertamente. Ahora, esto no es porque haya una bronca contra los pastores, por favor, sino que la gran mayoría de veces, a ver, yo siempre le digo, esto me pasó en la universidad. Un profesor mío me dijo, pero si tú eres cristiano, eres evangélico, ¿qué haces acá haciendo ciencia? O sea, si acá ustedes no entran. Así me lo dijo literalmente.
Y bueno, yo le dije, es que mucho de lo que estoy descubriendo con mi carrera, científicamente hablando, no hace más que demostrar muchas de las experiencias espirituales que vive la gente. Solo que muchos que hacen ciencia no leen su Biblia y muchos que leyendo su Biblia no hacen ciencia. Por eso separaron la fe de la ciencia. Pero todo es unánime. Y muchos pastores tienen temor de perder su fe si es que hicieran ciencia. A mí me encanta verlos a ustedes y hay una labor pastoral dentro de ustedes. Qué bueno que usted esté entrenándose de esta forma, porque para eso Dios nos ha permitido a aquellos que hemos invertido en universidad, hemos invertido en estudios, hemos invertido en tiempo, que Dios mismo nos propuso, nos dio la oportunidad de hacerlo para compartir con otros de todas estas experiencias. Entonces estamos en un tiempo en el cual creo yo, incluso yo tengo varias redes de iglesias a las que atiendo, donde sus propios pastores derivan al profesional de la salud a sus propios feligreses por una condición que hayan visto. Esta situación de golpes, de infidelidad, recuerdo uno que me decía, hermano, una hermana vino a pedirme que ore por su hijo, me decía. Y yo oré por su hijo porque se portaba mal, andaba parándose para arriba y para abajo, no hacía caso a los padres, no hacía caso a los profesores. Era terrible su hijo. Y la hermanita pensaba pues que un demonio seguramente se le ha metido y por eso quería oración. Entonces el pastor oró una semana, a la siguiente sesión la llama, se vuelven a la reunión y le pregunta cómo le fue y la hermanita le dice, uy, pastor, está terrible, se calmó el día que usted oró, pero después se volvió nuevamente terrible. Hay que seguir orando más, decía la hermana. Y el pastor le dijo, bueno, hermana, ya hemos intentado con oración, ya hemos intentado con ayuno, pero ahora yo le voy a pedir que pueda llevar a su hijo a que tenga una evaluación psicológica. Y la hermanita dijo, pero ¿cómo? Si mi hijo no está loco ni nada por el estilo. El pastor le dijo, bueno, hermana, ya hemos considerado eso también, así es que tenga calma, tenga paz en su corazón y que a su niño le hagan una evaluación psicológica. Cuando el niño pasó por evaluación incluso neuropsicológica, que fue lo que se le hizo al niño, se encontró que él estaba teniendo un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se llama TDAH. El TDAH es una condición neurológica en el ser humano que no le permite estar tranquilo, no porque no quiera, sino porque no puede, y requiere de un tratamiento especializado médico. Y la hermanita sufría porque no sabía qué hacer con su hijo hasta que empezó el tratamiento y su hijo literalmente se transformó, gracias a Dios. Hubieron ayudas psicológicas, terapéuticas y también médicas para ayudarlo. Entonces, son condiciones que son importantes de poder también considerar para que haya esta condición. Emilio, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Un abrazo fuerte a todos. Dentro del el mapa de violencia familiar, hay por diferentes causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, la causa y cuál es el efecto de esa causa. Bueno, puede ser una situación económica, a veces puede ser enfermedad, muchas veces puede ser carencia afectiva. Ahora, la pregunta es, ¿se puede llegar a un diagnóstico, a dar un valor cualitativo para dar un tratamiento? O sea, decir, por ejemplo, hay violencia por enfermedad, digamos. Vamos a evaluar y le damos un valor para, de acuerdo a eso, dar una consejería para ver el grado de violencia en que está la familia. Absolutamente, Emilio. Claro Porque que a sí. veces, porque a veces puede ser también que muchas de las veces se, ¿cómo le digo? A veces se puede a veces exagerar o a veces también se puede minimizar el dolor también. Puede haber esos dos Ciertamente, extremos, ¿no es ambos cierto? polos, totalmente de acuerdo Sí. contigo, Emilio. Ambos polos son importantes y por eso es importante que podamos nosotros comprender las diferencias de cada uno. Existen diferentes tipos de violencia que lo vamos a ver y gracias, Emilio, por la participación. Vamos a seguir avanzando para poder continuar. Ustedes tienen esta diapositiva, ¿eh? Así es que voy a ir pasando algunos marcos normativos que en nuestro país se da. Solo quiero poner énfasis y puntualizar que la violencia no es solamente de una persona que está dentro de la familia, no, incluye, de acuerdo a la norma de cada país, a los cónyuges o excónyuges. No se imaginan la cantidad de violencia que hay en algunos que son ex.
hay algunas condiciones que de alguna manera tenemos que prestarle atención. Convivientes o exconvivientes, que tienen hijos en común o que no los tienen. Gente que tiene a sus hijos bien alimentados, bien cuidados, pero si la persona con la que se casó ya tenía otros hijos, generan violencia a esos otros hijos que no son hijos biológicos. Los ascendientes o descendientes, por adopción, etcétera. Ustedes tienen esto, no quiero darle mucho énfasis a esto, pero son parientes que pueden de alguna manera lastimar. Aquí en el Perú, por ejemplo, una de las cosas que se trabaja dentro del marco normativo de una ley que se llama la 303/64, que tiene el objetivo de prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia que acá y a nivel internacional se llama contra la mujer, pero en realidad es contra cualquier miembro de la familia. Creo que fue Diana la que mencionó el tema de la ideología feminista que existe en la actualidad. Pues eso ha hecho muchos cambios, no solamente para bien, creo que algunos sí hicieron para bien, pero muchos cambios para mal, que lastimosamente ahora que con el simplemente hecho de ser un hombre y ser denunciado, ya estás enjuiciado en nuestro país por lo menos. O sea, no hay investigación, ya estás enjuiciado solo por ser hombre, nada más. Y eso es algo que se tiene que modificar y cambiar a nivel también de marco normativo. La ley también regula 5 aspectos importantes que es importante también tratar. Un hostigamiento sexual, que es constantemente estar insistiendo, insistiendo, insistiendo para poder tener algún tipo de contacto sexual. Permítame con esto decir también que a nivel religioso ocurre mucho, mucho la idea de propiedad. Entonces, tú eres mi esposa, por eso se dice de la fulana de tal, de el apellido del esposo. En ese marco conceptual de identidad o de ser, pertenecer a alguien, se utiliza erróneamente muchos versículos bíblicos para destacar esa propiedad. De tal manera que existe dentro del pueblo cristiano el hostigamiento sexual entre parejas, obligándolas a tener contacto sexual aun cuando la pareja no está dispuesta o no quiere hacerlo. Y se utiliza términos o principios bíblicos para ello. La palabra de Dios dice, no os neguéis el uno al otro, así es que no tienes por qué negarte. Y la persona termina hostigando sexualmente a su pareja y obligándola a tener relaciones aun cuando no quiere o de maneras en las que no son consentidas por la pareja. Eso es hostigamiento sexual también. Y eso también hay que ponerle un marco de referencia de acuerdo a lo que la palabra de Dios habla del sexo y no solamente utilizando términos como el no os neguéis o como yo soy la cabeza del hogar o como que tú tienes que someterte al marido y bíblicamente utilizan la Biblia para ejercer este tipo de violencia que tiene que ver con el hostigamiento sexual. La trata de personas, algunos tienen temores porque simplemente lo relacionan con un trato sexual o llevarse a personas o terminar usando a la persona para una conducta sexual, pero también la trata de personas tiene que ver con, en algunos países, no sé si en el suyo, pero en nuestro país, utilizan a niñas y adolescentes para que vengan a la casa de la capital a ser utilizada como una empleada del hogar, ¿no? Entonces, no, que voy a llamar a mi sobrina, que ella viene, te ayude, y la tratan a la pobre niña, siendo incluso familiar, como la empleada, ni siquiera como una empleada, sino como la esclava de la casa. Eso también es trata de personas. Obligar a alguien a hacer algo que tenga un beneficio para ti y que es menor de edad incluso, es una trata de personas. Violencia dentro de los centros educativos, bueno, lo que ocurre a través del bullying, violencia en los establecimientos de salud, uy, no se imaginan las cosas que se ven en los centros de salud. Recuerdo el horrible momento, y permítame con mucho respeto decirlo, pero que una obstetriz le dijera a una jovencita adolescente que estaba dando a luz,
términos agresivos, y lo voy a decir con mucho respeto, pero le decía cosas como, ah, ahora no te acuerdas lo que te gustó, ahora pues tienes que pujar, decía, ¿no? Eso es maltrato, eso es violencia en establecimientos de salud. Un policía que recibe la denuncia de una mujer porque su marido le había golpeado, ¿qué habrás hecho, pues? A ver, cuéntame, ¿qué le has hecho para que él te llegue a golpear? Terminamos generando este tipo de violencia, incluso a nivel de comunidad, ¿no? Fernando Vera dice, violencia en los establecimientos geriátricos. Uy, no te imaginas, pobres viejitos, ciertamente, también. Gladys, yo sé que están pidiendo esto, hay cosas que vamos a hacerlo cada uno en su tiempo, les mencioné al principio, así es que no hay problema, sí les voy a proporcionar este tipo de contenido. Sino que me voy a enfocar en algunas cosas que son mucho más importantes ahorita por la labor que estamos haciendo. Los tipos de violencia que existen. Ok, aquí es importante que usted, uy, perdóneme, aquí es importante que usted le preste atención. Violencia psicológica, la agresión es por palabras. Ahora, por favor, voy a mencionarlos, pero no estoy pasando lista, ¿ok? No vaya a decir presente, no vaya a decir, uy, eso pasa en mi iglesia, porque esto es para todos en general, pero ocurre. Situaciones de control. ¿Cuál podría ser dentro de un contexto cristiano una situación de control? Bueno, pues, cuando alguien te dice tienes que ir, tienes que venir, tienes que hacer eso, porque si no el Señor no te va a prosperar. Tienes que sembrar, porque si no siembras, el Señor se va a alejar de tu hogar. Perdónenme, pero eso es violencia a través de una situación de control. Entre la familia, en la madre que le dice a su hijo, sobre todo a los hijos adultos, ya no me vienes a visitar, ni siquiera me llamas. ¿Cómo estoy acá? Cuando el hijo va a visitar a la madre, pero ya pues has venido a verme. Qué bueno, hijito, que hayas venido a verme. Ya me sentí abandonada, yo no tengo nadie que me ayude, que me acompañe, tengo que hacer mis cosas solas y toda una serie de quejas que terminan siendo una estrategia de manipulación muchas veces, a veces hasta inconsciente, pero que terminan generando ese tipo de violencia. Las burlas o las ironías, ¿no? Que a veces se dan en términos de familia, como diciendo, oye, ¿hasta dónde vas a tragar tanto? ¿Vas a engordar hasta explotar? ¿Vas a comer hasta explotar? Todo eso es violencia dentro del hogar. Las humillaciones. ¿Quién te va a querer a ti, y tremendo feo que eres o fea que eres? Esas son humillaciones y encima públicas. Las humillaciones públicas en la pareja, cuando el esposo le dice algo a la esposa y la esposa le grita públicamente, o al revés, el esposo la grita públicamente frente a otros hermanos. Recuerdo el caso de un pastor, perdónenme, con mucho respeto hablar del pastor, que en una ocasión él está con su hijo, uno que recién había nacido, varoncito, en el brazo, y estaba yendo hacia un taxi. Y atrás venía la esposa con el hijo mayor en brazos, tenía 6 añitos, con la maleta de la pañalera del hijo menor que el pastor cargaba en sus brazos, y la maleta del hijo mayor con sus juguetes, una bolsa llena de juguetes. Él venía, tomó el taxi, subió adelante del taxi, cerró la puerta y desde allí le gritó a su esposa, oye, mujer, ¿tanto te demoras? Apúrate, pues que el taxista está esperando. ¿Eso no es acaso una humillación pública? Hay que considerar lo que vamos a aprender en todo este tiempo y ojalá me alcance el tiempo para continuar con todo lo que quiero decirle. Las calumnias, ¿no? Una esposa denunció a su esposo de haber sido violada y ultrajada y le comenzó a generar toda una serie de cosas que él nunca había hecho, pero que como él se estaba divorciando de ella y él estaba pidiendo la custodia de sus hijos, ella terminó presentando esa denuncia, indicando que él había violado, porque encontraron rastros de semen en su ropa interior y una serie de cosas
que en ese día que ellos habían tenido intimidad había sido algo consensuado y bueno, pero como se estaban separando, ella aprovechó eso y dijo que la había violado. Calumnias también es violencia psicológica. Las injurias, los desprecios, las amenazas, los insultos, los gritos. Cuando gritamos a nuestros hijos, también estamos ejerciendo violencia psicológica. En nuestro país, las estadísticas nos dicen que hay un 52.8% de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que alguna vez sufrió este tipo de violencia por parte de su pareja. Y miren la edad, 15 hasta 49 años de edad. Violencia física es muy común, todos lo conocemos, el golpear, empujar, pellizcar, apretar, jalar el cabello o incluso hasta patear, ¿no? Eso también se reconoce mucho. Pero la violencia psicológica es difícil de reconocer y por eso, como lo decía alguien que estuvo comentando, también decía que estando de enamorada, ¿no? Había tenido mucho maltrato por parte de su pareja, pero no pero como eran jovencitos, en aras del amor, terminó simplemente aceptándolo como tal, ¿no? De repente es así. No es así. El tema de la violencia sexual, el sexo forzado, ya lo hemos hablado, el hostigamiento sexual, la humillación sexual, la inducción a la pornografía o a la prostitución, ¿no? Se imaginan también cuántos jóvenes hacen eso, que para poder excitar a su pareja comienzan a hablar contenido erótico o sexual, para que así la pareja termine accediendo a un encuentro carnal, ¿no? O mostrándole imágenes sexuales, no sé cuántos conocen lo que se les llama los packs de los adolescentes. ¿Han escuchado los packs? ¿Qué cosas son los packs? Los packs son paquetes de fotografías digitalizadas que entre grupos de adolescentes se intercambian. ¿Y cuáles son esos paquetes? Pues de todas las fotografías son desnudos, de sí mismos o de otras personas. Es más, hace poco aquí en mi país hubo una denuncia de un grupo de alumnos del 5º año de secundaria en un colegio, es decir, de un año ya a punto de salir del colegio, que habían tomado fotografías a sus amistades del salón y a través de la inteligencia artificial habían cambiado el cuerpo de esas personas, colocando la foto de su amiga con el cuerpo de una mujer desnuda. Y a través de la inteligencia artificial, esa fotografía parecía que era una realidad de la desnudez de una compañera de su salón. Y los vendían por $3, por $4, por 10 soles, por 20 soles. Los vendían, paquetes de ese tipo de contenidos. Fue denunciado y el colegio obviamente fue investigado. Hasta ahora todavía está esa investigación. Pero eso existe, violencia sexual. También ocurre los tocamientos lascivos o las violaciones. Y también la violencia económica, que tiene que ver con el tratar de limitar los recursos económicos de las personas que están en plena separación, el control a través del dinero. Si usted o su pareja le dice, te voy a dar solamente $5 para que veas tú qué haces con este dinero todo el mes, es violencia económica. Si su pareja le dice, ok, yo te voy a dar dinero, pero me tienes que rendir todas las cuentas de todo lo que haces con el dinero y hasta el vuelto me lo tienes que dar, es control a través de la economía, es violencia económica. Si la pareja esconde documentos de su pareja que están a punto de separarse, divorciarse o lo que sea que esté pasando, pero le esconde sus documentos para que la pareja no pueda continuar con un proceso legal, es violencia económica. También es parte de todo ello. Así que imagínense todo lo que podemos encontrar dentro de estas condiciones de violencia. Y por eso es importante descubrir cómo es que tenemos que tratar todos estos asuntos desde un nivel pastoral, pero también desde un nivel científico. Hay un porcentaje en nuestro país, el 90% de demandas de juzgados de paz letrados, o sea, de lugares donde se hacen este tipo de denuncias, es por alimentos. Padres de familia o madres de familia que no quieren dar ningún tipo de economía para sus hijos o que buscan los peores trabajos para que les puedan descontar hasta el 30% del peor trabajo que tienen.
pero a partir de una hora en que termina su trabajo, comienzan a trabajar en otras actividades que ya es un ingreso económico para la persona sola. O sea, le pagan 1.000 de un trabajo y de ese 1.000, 300 soles van para el hijo, pero no sabe la persona que ese papá o esa mamá se consigue otro trabajo donde pueda ganar otros 1.000 y de eso no le descuentan nada. Y el hijo tiene que vivir solo con esos 300 que le pueda quedar al mes, o a veces son 2 o 3 hijos, por dar una referencia proporcional, ¿no? Entonces, un 90% de personas está en esa condición. Ahora, esto nos ha llevado a crear lo que se llaman las nuevas familias, que no es más que nombres que se les da a Diana Castillo, muy buen punto, o no trabajan formalmente para no tener que pagar. Así es. Antes de continuar, ahora que has aprovechado, Diana, en hablar esto, esto es muy difícil de poder tratar en temas relacionados con la iglesia misma, ¿no? Porque en esta jerarquía que se ha establecido de que la mujer debe someterse al marido, incluyen todos estos aspectos, no solo lo sexual, no solo lo económico, también la violencia psicológica. Entonces, son malinterpretaciones de principios bíblicos que están siendo utilizados a favor de encontrar una relación o un encuentro o una condición favorable para uno de los dos, pero no favorable para los dos. Solo vamos a ir viendo en la segunda clase vamos a tratar todos estos principios bíblicos de lo que significa la violencia familiar dentro de la Biblia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, alguna inquietud antes de pasar a las nuevas familias? ¿Todo claro? Ahí veo la mano levantada. Emilio, adelante, por favor, y luego Javier. Ahora, ¿cómo tratar, por ejemplo, si son dos miembros, una pareja de la iglesia que está separándose? Si son miembros de la iglesia los que se están Ajá. separando. Uy, eso es bastante común, mi hermano. Y para eso es importante poder considerar lo que bíblicamente es aceptado para la separación. Dice, a no ser por causa de fornicación, lo dice Jesús en Mateo 19, si no me equivoco, y Pablo menciona de que nadie ha sido llamado a ser esclavo de nadie. Si su pareja quiere separarse de usted y usted está consciente de ello, sepárense. Incluso dice, sepárense sin casarse. Entonces, bajo esa condición de esclavitud, estamos hablando de violencia. Solo hay esas dos condiciones por el momento, bíblicamente hablando, en la que no se puede permitir que una pareja permanezca junta bajo este contexto de riesgo. Uno es la fornicación, que implica toda conducta sexual que la persona esté practicando y que no quiera cambiar siendo consciente que lo tiene, y dentro de esa fornicación está la infidelidad, o cualquier perturbación sexual que la persona cometa y no sea consciente de querer aceptar cambiar o no quiera cambiar. Alguien me decía, solamente es imposible conocer quién es la persona correcta para la vida, para ti como pareja, quién es la persona correcta, pero sí es muy fácil de identificar quién es la persona no correcta para tu vida. ¿Y quién es la persona no correcta? La persona que, dándose cuenta que necesita cambiar, no lo acepta y menos busca ayuda. Si hay alguna persona que no acepta su condición y menos busca ayuda, no es favorable para continuar al lado de esa persona, por lo menos en términos familiares. Es mucho riesgo, es mucho riesgo. Y a nivel pastoral es mejor tratarlo de forma individual antes de trabajar con ellos en pareja. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, tercera y cuarta clase, si no me equivoco. Javier, adelante, por favor. Gracias, hermano César, buenos días. Y con respecto a la violencia económica, yo tengo una pregunta. Conozco el caso de una persona cercana que es de mi familia. Él tiene este, tiene que pagar una pensión mensual, no estoy seguro si es algo así como $400 mensuales más o menos. Pero el asunto es que las personas que reciben esta pensión viven
aparentemente, por lo que uno ha entendido, por lo que uno ve, viven el novio de la nueva mujer, el novio de la hija, viven como 4 o 5 personas, viven de esta pensión, ¿verdad? Y generalmente uno, por ejemplo, ve en las redes sociales que siempre están de fiesta, siempre están tomando cerveza, siempre viven de viajes. Entonces, cuando la persona que tiene que pagar esta pensión ve eso, por supuesto que se altera y se ofende, ¿verdad? Porque no están usando el dinero para lo que supuestamente deberían usarlo, ¿verdad? Y hasta donde yo tengo entendido, el nuevo novio de la ex mujer vive de eso también, ¿verdad? Entonces, cada vez que llega, por ejemplo, el fin de año, están haciendo una cola ahí siempre en el juzgado de familia porque están reclamando, me parece, una pensión nueva, una pensión sobre otra pensión el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo puede manejar alguien eso, verdad? Por eso, Totalmente perdón, por eso es que yo me pongo a pensar, por eso es que muchas veces se oculta cierto. la verdadera cantidad de lo que ganan, ¿verdad? Cierto, Gracias, cierto, hermano. Javier. Gracias también por el comentario. Mira, es importante entender algo, que así como hay algunas personas que, como muy bien lo has dicho tú, esconden con la intención de que no pase este tipo de cosas, también está tipificado dentro de las leyes las condiciones en que la persona usa ese dinero. Él tendría todo el derecho de poder tener testigos o de poder tener imágenes o testimonios del uso indebido del dinero que él está proveyendo y aún así poder solicitar, de ser necesario y oportuno, la tenencia de los hijos o de la hija, porque así no tendría que dar en absolutamente nada a la persona con la que está ocurriendo. Entonces, esto sí es un trato que necesariamente tiene que ser trabajado desde términos legales, porque si hay forma de reconocer eso que tú has mencionado, de que las otras personas también viven de ese dinero y de que su hijo o su hija no está recibiendo lo suficiente, si hay manera de demostrarlo, tiene todo el derecho de buscar la tenencia y así evitar que le quiten esa cantidad de dinero que él está tratando. Pero tratar de ocultar para que no pueda solicitar más o no pueda ser mal utilizado el dinero que dé, lo envuelve en un dilema mayor, porque cuando lo encuentren, si es que se oculta, va a ser peor legalmente todavía, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que actuar ciertamente con sabiduría y no solamente a nivel personal, pastoral o de amistades, sino con una labor de ayuda profesional, en este caso legal, y, ¿por qué no?, tal vez con alguna orientación psicológica para ver si hay posibilidad en él de poder tener la tenencia de la niña o el niño que tiene, ¿no? En ese sentido. Pero haber respondido, Javier. Diana, adelante, veo tu mano levantada. Sí, no, para aportarle a Javier que lo más importante en estos casos no es la comodidad del padre que tienen los niños, sino los hijos, porque esos dineros son en beneficio de los niños. Y entonces cuando a uno le toca en el bolsillo, a uno se le olvida cuál es el fin de ese dinero, ¿sí? Entonces, no se trata de ocultar, se trata es más bien de ver en qué estado se encuentran los hijos, porque podrá Totalmente. tener mucha rumba, podrá tener lo que quiera, pero si sus hijos están bien, el dinero está siendo usado en lo que tiene que usarse. Eso es. Ok, es válido también, Diana, gracias por el aporte. Es válido en el sentido de, por eso insisto, de poder tener testimonio, testigos, de poder saber qué está pasando con esos niños y no solo enfocarse en todo lo que pasa alrededor del niño, ¿no? Si el niño está en perfectas condiciones y encima está siendo utilizado el dinero en la paga de los estudios, en la alimentación, etcétera, va a tener que demostrarse que ese dinero está siendo mal utilizado. Eso es, en términos legales, lo que creo que sería un aporte de poder trabajar. Fernando Vera escribe, perdón, antes de él, Alexis y Ana decía, profesor, ¿y cuando hay violencia no es mejor que se separen la pareja? Pues sí, definitivamente, porque peor es que uno de los dos salga en las noticias. Recuerdo el caso de un pastor que comentaba que en alguna ocasión él también era de los que no sabía qué decir a sus feligreses cuando había violencia. Lo único que se le ocurría, de acuerdo a sus recursos que tenía, pues era orar, ayunar, hacer o utilizar estrategias espirituales, hasta que lastimosamente, y ahí
Fue algo muy doloroso, un quiebre muy difícil para esa persona, porque después de haberle dado ese consejo a una pareja, en realidad a una esposa, en una ocasión llega el esposo muy mareado, violento, agresivo, iracundo y termina clavándole en el pecho de su esposa un cuchillo de cocina. Terminó matándola. Y el pastor, cuando se enteró, wow, entró en una depresión terrible, tuvo que dejar el ministerio por un tiempo porque fue producto de su consejo de quedarse con él, de no dejarlo, de vamos a estar orando, dile que venga para que hable conmigo, no lo dejes, porque el Señor no quiere que nadie se separe, y todo eso generó esta condición horrible de saber de que esta persona terminó matando a su esposa en medio de esta situación. Luego también recuerdo el caso de un joven que había ido a la iglesia y que terminó asesinando a otro joven en la misma iglesia, a otro hermanito de la iglesia con quien congregaba, producto de esta violencia, porque tenía celos de que la enamorada saliera o se encontrara con este personaje en los pasillos de la iglesia. Entonces, eso lo llenó de tanta ira que terminó matando a la otra persona. Bueno, es doloroso. Por eso sí, lo más importante es separar. Cuando hay una condición de violencia, no hay forma. Se puede trabajar la violencia, sí, pero estando separados. Y esta es una separación guiada. No es una separación de se van y no se vuelve a ver nunca más a la pareja. No, tiene que ser guiada a través de la orientación continua, de manera individual y luego en pareja. Otro que antes de darle el pase a Rocío, Fernando decía, la solución no sería que la persona que recibe la asignación económica justifique con respaldo de factura. Definitivamente, Fernando, de acuerdo contigo también, que haya evidencia de que los que está recibiendo se va a los hijos. Y si hay rumbas y todo eso, mi querido Javier, bueno, esa es una cuestión de ellos, pero que haya evidencia de que está siendo bien tratado ese niño o niña, creo que es lo mejor, y estoy de acuerdo contigo, Fernando, en ese sentido. Rocío, ahora sí, te escucho. Buenos días, profesor. La violencia psicológica como la violencia física son tan dañinas, se dan las dos a la vez. Esa es la primera pregunta. Y a veces frente a una violencia sexual no se denuncia, ¿no? Por temor, por vergüenza, o porque de repente es un familiar, ¿no? Y frente a este caso, por ejemplo, puede haber habido casos que se violó una vez y como no se denunció, volvió a evaluar legalmente. Que nosotros como iglesia, si conocemos, tendríamos que actuar en ese aspecto también, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rocío. A ver, aquí sí hay que tomar las cosas con bastante precaución. Juan el Bautista decía que debemos tener frutos dignos de arrepentimiento. Si uno conoce el caso de una persona que ha ejercido violencia sobre, vamos por la segunda pregunta primero, Rocío, luego me recuerdas la primera, pero ha ejercido algún tipo de violencia, sobre todo sexual, es importante acercarse a la persona. La violencia sexual no describe a una persona que quiera lastimar a otras a menos que tenga una condición mental trastornada. Pero muchas veces la sexualidad en general es utilizada funcionalmente para desestresarse, para tratar de lidiar con algunos malestares, o sea, funciona de una manera como una adicción incluso, como las drogas, como el alcohol, ¿no? Está la persona demasiado estresada y se va a tomarse un traguito y termina alcoholizada. El sexo también puede ser utilizado de la misma forma si se vive con imprudencias al respecto. Y muchos de estos tocamientos indebidos o mucho de estas violaciones o actos contra el pudor puede deberse también a estas condiciones de malestar que pueda vivir la persona, que no justifica lo que hizo, no justifica lo que hizo, pero sí explica mucho de lo que hizo. A veces una persona que abusa sexualmente de otra está repitiendo algo que alguna vez hicieron con él o con ella. La mayoría de abusadores ha sido abusado alguna vez en su vida y nunca fue tratado. De allí la importancia de tratar de estos aspectos en la vida de las personas desde lo más temprano que se pueda.
Ni bien uno conoce, por ejemplo, uno escucha en consejería, pastor, estoy luchando con la pornografía, ya se tiene que tratar eso de inmediato. Si con la ayuda pastoral, después de algunas intervenciones, la persona continúa cayendo en esta adicción, ahí es donde tenemos que poder derivarlo a un profesional de la salud mental para que pueda ser atendido. ¿Cuándo es el momento para poder derivar? Cuando lo que hace, la conducta que tiene, ha aumentado en frecuencia o en intensidad. Lo mismo con la violencia. Aumenta en frecuencia o aumenta en intensidad. Eso es fijo que se convierte en una enfermedad. Mayor frecuencia y mayor intensidad es más cerca de estar en una enfermedad. Por eso es importante atender estos casos. Y si la iglesia conoce de alguno de estos casos, tenemos que ir primero con la advertencia. Mira, hermano o hermana, esto que ha pasado va a tener que ser tratado psicológicamente, médicamente si es necesario y pastoralmente. El pastor tiene que hacerse cargo de hacer el seguimiento de esos tratamientos. Si la persona acepta, entonces veremos los frutos dignos de arrepentimiento. Pero si la persona no acepta, es una exigencia moral y legal del pastor de mencionar, anunciar, denunciar, si fuera necesario legalmente, a la persona que hizo esto. Yo he encontrado pastores, gracias a Dios en este tiempo, que han levantado su voz contra la violencia y son ellos mismos los que han ido a denunciar a uno de sus feligreses que ha golpeado y maltratado a la esposa o al esposo, dependiendo de lo que haya pasado. El propio pastor haciendo eso, el propio pastor. Con respecto a tu primera pregunta, Rocío, si la violencia psicológica y la violencia física vienen juntas, en muchas ocasiones no. Algunas veces solamente es violencia psicológica. Nunca golpeó a la persona, pero sí la manipuló, la controló, le generó muchos traumas incluso. No necesariamente vienen juntas. Incluso en la iglesia hay muchos, incluso yo he atendido, por la gracia de Dios, familias pastorales donde sufren de violencia, que no es física, pero sí mucha violencia psicológica y sexual incluso. Entonces no vienen juntas y en algunas ocasiones cuando vienen ya es un peligro mayor. Definitivamente es un peligro mayor, si es que vinieran juntas, ¿no? Eso podría decirte, Rocío. Gladys, veo tu mano levantada. Adelante. Sí, gracias. Quería preguntar si se considera violencia psicológica en el caso de los papás que tienen hijos y que están separados y usan los hijos, digamos, como para dominar al otro. Hay otros casos que he conocido que dejan a los hijos esperando los fines de semana que les corresponde y los niños Totalmente. quedan allí. Eso se podría considerar como una violencia, una agresión contra los Sí, hijos, ¿verdad? sí, Gladys, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Eso es violencia psicológica, incluso para con los hijos. Utilizar a los hijos o chantajear a la pareja a través de los hijos, ¿no? Si tú quieres ver a tu hijo, tienes que pagar más. Eso es violencia psicológica, definitivamente. Parte del chantaje emocional, ¿no? En esas condiciones es importante actuar de inmediato para que eso no pueda generar mayor malestar. Para eso existen las autoridades tanto legales como, en este caso, también el tratamiento de apoyo familiar, psicológico y pastoral para poder tratar eso. A veces hay personas que usan esto y no se dan cuenta y el mayor riesgo, el mayor dolor lo sufren los hijos. O sea, lastimosamente terminan siendo los hijos los que terminan generando esta condición. Bien, vamos a terminar con esto último. Antes de terminar la sesión de hoy día, las nuevas familias solamente son terminologías. Ojo, se está poniéndole término a algo que ya viene sucediendo a lo largo de estos últimos años. De estas últimas décadas, diría yo incluso. Mire, este es
está investigado desde 2011. En 2011 ya existían estos términos. La familia nuclear y biológica que todos conocemos y aspiramos dentro de las condiciones bíblicas, que algunos dicen que es bíblico, la única familia o el único tipo de familia bíblica es la familia nuclear biológica. No es cierto, lo vamos a ver en la siguiente sesión, eso es falso, pero es la idea que muchas personas tienen con respecto a las nuevas familias. Existen las llamadas familias monoparental, que es donde el hijo vive solo con la madre o solo con el padre, ¿no? Las familias de matrimonio o pareja de hechos sin hijos. No se imaginan la cantidad de jóvenes que ahorita hay que han decidido casarse, algunos solo convivir y no quieren tener hijos. Lo que quieren tener son mascotas más bien, ¿no? Y tienen, le llaman perrijos en mi en mi país le llaman perrijos, porque no quieren hijos. Y bueno, es su decisión, tampoco es una obligación de querer hacerlo. Bueno, algunos tienen esa característica. O las familias homoparental, que son pues familias viviendo del mismo sexo, una pareja del mismo sexo con hijos, que también hay muchas familias así. Y que yo le preguntaría incluso, recuerdo el caso de una iglesia en donde un pastor me preguntaba, me dice que un niño llegó a su escuela dominical y se hizo amiguitos entre grupos y se volvió un apasionado por Cristo y comenzó a invitar y a invitar a sus amigos del colegio. Bueno, no era tan niño y estaba preadolescente, 11 años, 12 años. Entonces la iglesia se comenzó a llenar de muchos adolescentes, preadolescentes, producto del apasionamiento de este joven de la iglesia, ¿no? Un joven dentro de la comunidad. Pero dentro de esas familias, el pastor dijo un día, ah, ya vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a las familias de estos niños para poderles dar una palabra, hacer un festival con las familias, etc. Y aprovechó, invitó y muchas familias llegaron ese día. La gran sorpresa fue encontrar al mejor amigo de este niño, que también se volvió apasionado por Cristo, viniendo con sus dos mamás. ¿Qué hacemos allí? ¿Lo dejamos congregar en la iglesia o le invitamos a que cambie de iglesia? ¿O lo invitamos a que sigan congregando, pero tienen que cambiar su conducta? Esas son las nuevas familias que van a llegar a nuestras iglesias, hermanos. ¿Qué vamos a hacer frente a estas circunstancias? No estoy juzgando la conducta ni que debiéramos aprobar o desaprobar el hecho. No, el niño estaba apasionado por Cristo, pero sus padres no son padres, son madres. Son dos mamás. Y ellas, sabiendo que era una iglesia, sabiendo que podrían ser juzgadas, simplemente fueron a la reunión para poder escuchar lo que el pastor tenía que decir. Obviamente, cuando la gente los vio llegar, nadie sabía que eran pareja, simplemente pensaron que eran la mamá y la tía. Hasta que el propio niño les presentó a sus amiguitos y a los pastores como, ellas son mi mamá, mis mamás, dijo él, el niño mismo. 12 años, bueno, no tan niño, ¿no? Preadolescente, 12 años. Ellas son mis mamás. Y todos se quedaron sorprendidos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Gracias a Dios y por la sabiduría que el pastor tuvo, simplemente les dieron un aplauso de bienvenida, les dieron la bienvenida a la iglesia y les dijeron que cuando quisieran podían seguir asistiendo y poco a poco ir hablando con ellas. Pero, ¿cuál es la actitud que usted tomaría si encuentra a un niño o a un adolescente que trae a su amiguito y que tiene dos mamás o dos papás? Eso es algo que tenemos que también prestarle atención, tanto como el tema de la familia adoptiva. No sé si alguno de ustedes haya tenido esta condición, pero recuerdo el caso, y lo recuerdo muy vívidamente, en estos minutos que me quedan. Perdóname, Samara, ¿me indicas hasta qué hora es, por favor, exactamente? Profe César, está muy chévere la clase. Estamos a 8 minutos de terminar. Bueno, Perfecto. tus clases siempre son así, profe. Entonces, Sí, pero ayúdame por favor con el tiempo, porque yo sí, ustedes sí. se han dado cuenta que no hablo mucho, ¿no es cierto? Entonces, ayúdame con el tiempo, por favor. Entonces, quiero dejar un rato la familia adoptiva, porque dentro de esta condición de familias adoptivas hay mucho cuestionamiento también en la vida cristiana. Yo recuerdo que con mi esposa habíamos decidido no tener hijos los 3 primeros años, así es que nos cuidamos y decidimos pasarla bien esos 3 primeros años de matrimonio, pero luego al 4.º año, cuando ya queríamos tener hijos, no podíamos, fuimos al 5.º año a buscar ayuda
pasamos por una serie de investigaciones y nos dimos cuenta que los dos, mi esposa y yo, teníamos una condición biológica que no nos permitía tener hijos. Entonces empezó nuestra frustración al 5º año de matrimonio por no poder tener hijos. Hasta que mi esposa, muy tierna y amable ella, me dijo, ¿y por qué no adoptamos? Y yo, obviamente, muy creyente en el Señor, muy firme en mi fe, no iba a permitir que ella me ponga en duda lo que Dios había dicho en su palabra, porque en su palabra dice que no hay mujer estéril en el pueblo de Dios. Oramos, seguimos creyendo, mi esposa se quedó afectada por esa condición, y a lo largo de esos 5 años siguientes, la iglesia oraba por nosotros, vinieron profetas, vinieron apóstoles, vinieron a decirnos que compráramos ropa de bebés, que alistáramos su cuarto, porque el niño venía, y de que venía, y el Señor les había hablado que incluso iban a ser 2, le buscamos nombres, decidimos qué nombre le íbamos a poner, y nos sentíamos en algunas ocasiones hasta cargados porque nos decían que tal vez no teníamos la fe suficiente para orar al Señor y poder tener hijos. Pasaron así 10 años sin poder tener hijos. Al año 10º, en oración, diciéndole al Señor, Señor, ¿cuándo? ¿Qué pasó con nosotros? Nos has volteado tu rostro, nos cuestionaba nuestra fe, y el Señor me dijo a mi corazón, sentí muy profundo el mensaje que dijo, ¿acaso tú eres mi hijo biológico? Ni siquiera eres hijo de mi pueblo. Eres un gentil que ha sido injertado dentro del pueblo de Dios. Y eso me sorprendió tremendamente. Y dije, ¿qué? A ver, ¿cómo es eso? Y en estudios bíblicos me di cuenta que era así, que Dios nos adoptó por su gracia. Así que con esa convicción plena en mi corazón, fui donde mi esposa y le dije, mi amor, el Señor ha hablado a mi corazón y ahora sí estoy de acuerdo con adoptar. Vamos a adoptar un hijo. Vamos a hacer familia ahora sí completa. Y mi esposa, con su ternura y firmeza que le caracteriza, me dijo, no quiero. Yo le digo, pero si estábamos esperando un hijo. Sí, pero ahora no quiero. En ese tiempo estábamos dedicados al ministerio 100% y andábamos viajando de un lugar a otro y nunca teníamos un lugar donde quedarnos. ¿Cómo íbamos a darle a nuestro hijo, me decía ella, esta condición de vida? No, ahora que no. Y pasaron así 5 años más. Cuando cumplimos 15 años de matrimonio, y para ser más exactos, a los 16, decidimos ingresar a una condición acá en un ministerio que hay acá en nuestro país, el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección de Adopciones. Empezamos todo el requisito y todos los trámites para hacer una familia adoptiva. Y para el 18 de diciembre del 2017 nos anuncian diciendo que ya teníamos un niño de 3 añitos y 3 meses esperando por nosotros. No lo pudimos conocer porque mi esposa había sido recientemente operada y tuvimos que conocerlo recién el 9 de enero del 2018. Después de 18 años de matrimonio, llegamos a tener a nuestro hijito. El milagro divino vino a nuestro hogar. Ahora ya nuestro niño ya tiene 9 años, ha cumplido, pero en ese tiempo pasamos 18 años de nuestras vidas cuestionándonos si éramos familia o no. Y la iglesia ayudó muy poco para poder quitarnos esa carga. Por eso tenemos que entender que las familias en la condición en la que están, siempre va a ser la condición en la que han llegado, pero no es lo fijo, no es su determinación, no es lo que tal vez es lo que lo identifica, pero no lo que describe su ser interior. Nosotros éramos una familia, pero no teníamos hijos, hasta que logramos tener a nuestro hijo de forma adoptiva. Mi hijo sabe que él es adoptado, sabe que nació del vientre de otra mujer, pero sabe que también nació del corazón de su mamá y de su papá en la actualidad. Hay muchas cosas que me encantaría compartir con usted sobre esto, pero son los tipos de familia que necesitamos aprender a respetar y conocer para luego estimular a que puedan desarrollar desde donde están una vida que realmente sea cercana a Dios y de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos. Así está la reproducción asistida, las familias reconstituidas, los que tienen hijos de un matrimonio con hijos del segundo matrimonio y hijos de entre los 2 matrimonios que se han juntado, ¿no? Las familias reconstituidas. O las familias de otras culturas que también, por este tema de la virtualidad, ahora hay gente que se enamora y se casa o conviven con familias
del extranjero, que no son parte de su país y son de culturas diferentes y, no se imagina todo lo que pasa. Y también están las familias extendidas. Por cierto, permítame solamente terminar diciendo una frase. El divorcio rompe una relación de matrimonio, pero nunca una familia. Aún con el divorcio, la familia sigue siendo familia. No existen los ex papás o las ex mamás, mucho menos los ex hijos. Por tanto, aun cuando hayan divorcios o separaciones, no significa que la familia se rompe. Lo que pasa con la familia es que se extiende. Por eso que se llama familia extensa. Se llama familia extensa porque el hijo es todavía hijo de papá y de mamá, aunque ya no estén juntos. Por tanto, les conviene a aquellos que se han separado, divorciado, o los que se vayan a separar o divorciar en la iglesia donde usted congrega, tienen que saber ese principio para evitar que el niño o la niña sea maltratada y pueda ser utilizada o chantajeada con las cosas que están pasando. Muy bien, ahí están las referencias. Nuestra próxima sesión vamos a hablar sobre la violencia familiar en contextos cristianos, vamos a hablar sobre violencia familiar en la Biblia, vamos a hablar de la sexualidad. Ojalá, por favor, no se me pongan colorados, pero vamos a tener espacio para hablar sobre estos temas y sobre lo que significa la autoridad y el poder en contextos cristianos. Muy bien, no sé si me pasé, perdónenme, por favor.